Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos del canal. Hoy os traigo el alicate para poner terminales o alicate para crimpar terminales eléctricos, que se usa mucho en automoción. Este que yo tengo, como veis, está bastante trillado, lo he usado bastante. Y bueno, pues es un alicate que es muy práctico porque garantiza una buena sujeción del terminal, el terminal tipo Faston, al cable, y te ayuda bastante a la hora de cortar y pelar el cable, ¿de acuerdo? Este lo podéis encontrar muy barato en internet, estoy de bastantes precios y calidades diferentes. Hay modelos nuevos que son semiautomáticos, este es completamente manual y está muy bien porque tiene bastantes partes que son interesantes. Aquí os voy a mostrar, por ejemplo, la parte de delante. Aquí podéis ver que es para cortar cable, ¿de acuerdo? Es una tenaza para cortar el cable, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver que no está muy afilado porque está gastado, pero corta, ¿de acuerdo? Esta zona de aquí, como podéis ver, esta es para crimpar los cables, los terminales, perdón, aislados, los que vienen con una fundita de color. Ya sabéis cuál me refiero. Hay de varias medidas, ¿de acuerdo? Estas dos son las más utilizadas, ¿de acuerdo? Esto simplemente se mete el cable dentro del terminal, se pone la medida que queráis, la que más se le ajuste al diámetro del terminal, y se aprieta y queda bastante fuerte, ¿de acuerdo? Aunque a mí me gusta más el otro modelo, el tipo Faston. Aquí, como podéis ver, hay varios agujeritos. Cada uno tiene un hilo de rosca, ¿vale? Esto sirve para dos cosas. Esto sirve para bien comprobar la medida de las roscas y el tipo de métrica que tiene, de tornillos pequeños, tornillos que se utilizan en electricidad. Y también sirve para cortarlos, aunque los más gruesos están bastante duros. Hay que tener una mano muy fuerte para cortarlos, ¿de acuerdo? La siguiente parte es esta de aquí, que es la propia para terminar, para el terminal tipo Fasto. Lo voy a acercar un poco más para que lo veáis, ¿de acuerdo? Tiene una parte que es la parte inferior del terminal y la parte superior, que es la que le da la vuelta a las dos orejitas que tiene el terminal y la que sujeta con firmeza tanto el cobre como el aislante del cable, ¿de acuerdo? A mí este lo he utilizado bastante. Esta siguiente parte plana, aunque alguno crees que no, esto se utiliza para aplanar, por ejemplo, cuando un terminal es bastante grueso. Aquí podéis aplanar la conexión que te ha hecho cuando te necesitas meterlo en algún tipo de funda o en algún tipo de conector, ¿de acuerdo? Y aquí ahora viene la parte, esto que parece como una sierra, esta parte es para pelar el cable, ¿de acuerdo? Esto se utiliza, bien, pues cogéis el cable y buscáis la sección que más se le aproxima, ¿de acuerdo? Giráis y tirando aparece el cable pelado, ¿de acuerdo? Y aquí queda el trozo de la funda. ¿Veis? Aquí os muestro ahora lo que os he comentado antes. Por ejemplo, este sería un tornillo rosca de métrica 6. ¿Vale? Aquí veis que rosca perfectamente. ¿Ves? Aquí podéis comprobar que es el paso. Y bueno, si yo fuese suficientemente fuerte, podría cortarlo, pero no voy a probar. Es un tornillo bastante grueso y hace falta bastante fuerza, pero se puede, ¿eh? Yo he probado otras veces y se puede. Aquí tenéis otro tornillo más pequeñito, ¿vale? Este es métrica 4. Este tornillo, a ver si me va a dejar que lo ponga. Sí, de acuerdo, vamos a intentar cortarlo y efectivamente lo corta, ¿de acuerdo?
lo corta y cuando sacamos el tornillo, la rosca queda, el corte de la rosca queda reparado para que podáis utilizarlo. No sale muy bien aquí, quizá. ¿De acuerdo? Os voy a mostrar ahora, por ejemplo, el crimpado de un terminal tipo Faston. ¿Vale? Este se utilizaría en el centro. ¿Veis? ¿Veis cómo coge? Aquí pondríamos el cable. Pongo el cable. Y aquí queda cogido. ¿Veis? Ahora, ¿veis? Esta es la parte plana que os he indicado antes, para que cerréis un poquito el cable, porque el terminal, porque al crimpar la primera parte se abre un poco. Yo para la funda utilizo la tercera medida. ¿De acuerdo? Y aquí veis el resultado. ¿De acuerdo? Es un agarre bastante bueno y profesional. Coge muy bien la funda, coge muy bien el cobre, y lo único que faltaría sería recortar un poco este extremo, ¿vale?, del hilo, para poderlo usar. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues esto ha sido lo que os quería mostrar. Alicates para crimpar, alicates para terminales. En el vídeo os dejo un enlace por si queréis comprar alguno, ¿vale?, para que no tengáis que andar buscándolos por ahí a precios muy económicos. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros al canal y darle al like. Pues nada, amigos, muchas gracias a todos. Buenos días.